Lo primero que perdió Esperanza Aguirre al llegar a Villa de los Naranjos fue la dignidad. Lo segundo, el tacón izquierdo del botín. Ocurrió así. El carruaje frenó con un bandazo tan violento que Esperanza salió despedida del asiento como un saco de harina mal amarrado. El sombrero se le incrustó en la frente hasta las cejas, la maleta de mano le golpeó las rodillas con saña, y cuando por fin logró abrir la portezuela para descender con un mínimo de compostura, porque ella era una mujer de compostura, maldita sea, una profesional que organizaba cenas para 20 aristócratas sin despeinarse, el tacón del botín izquierdo se quedó atrapado entre los adoquines de la plaza, como si el mismísimo pueblo la estuviese agarrando del tobillo para impedirle escapar. Se oyó un crujido seco. Luego, silencio. Esperanza se quedó de pie en medio de la calle, con un zapato entero y otro mutilado, el vestido de viaje teñido de un polvo pardo que ninguna cantidad de cepillado remediaría jamás, el sombrero torcido como la torre de Pisa, y la certeza absoluta de que el universo conspiraba contra ella desde que puso un pie fuera de Madrid. «Perfecto», murmuró, arrancando el tacón roto del empedrado y sosteniéndolo en alto como si fuese la prueba de un crimen. «Sencillamente perfecto». Un gato naranja que dormitaba en una maceta de geranios abrió un ojo, la evaluó con el desdén soberano que solo los gatos y las suegras saben administrar y volvió a dormirse. Ni siquiera los animales de aquel pueblo la tomaban en serio. Llevaba casi 2 días de viaje desde Madrid, 2 días que incluían una noche espantosa, en una posada de La Mancha, donde las chinches parecían tener mejor apetito que los huéspedes, un cochero cuya habilidad para esquivar baches era inversamente proporcional a su entusiasmo por las coplas populares y la progresiva destrucción de cada gramo de elegancia que se había esmerado en construir aquella mañana frente al espejo. Había salido de la capital pareciendo una secretaria respetable de la alta sociedad madrileña. Llegaba pareciendo una náufraga con pretensiones. 3 días, se dijo, cojeando hacia la acera con un zapato alto y otro bajo, lo que le daba un andar de marinero borracho que habría horrorizado a doña Leonor de Montellano, su empleadora. 3 días para resolver la herencia de la abuela Carmen, encontrar un comprador sensato para la finca y regresar a la civilización. Nada de sentimentalismos, nada de nostalgia innecesaria y, desde luego, absolutamente nada de involucrarse con personas del pasado que dejó atrás por motivos perfectamente válidos. Se quitó ambos botines, ya daba igual, los metió en la maleta con un gesto de funeral y caminó descalza por las piedras calientes, sintiendo cómo la aldea la reclamaba a través de las plantas de los pies. A sus 28 años, una edad que su madre mencionaba en cada carta con la sutileza de un cañonazo, Esperanza había construido algo que pocas mujeres de su condición podían presumir, una posición respetable como dama de compañía y secretaria de doña Leonor de Montellano, una de las señoras más influyentes de la alta sociedad madrileña. Su letra era impecable, su francés fluido, su capacidad para organizar una cena de 20 comensales sin que nadie notase el caos en las cocinas era legendaria. Era, en resumen, indispensable, eficiente, blindada contra cualquier tipo de distracción emocional. Y sin embargo, ahora caminaba descalza por un pueblo andaluz con polvo hasta en las pestañas, porque su abuela había tenido la descortesía de morirse sin dejar un testamento claro. Villa de los Naranjos no había cambiado en absoluto desde que Esperanza se marchó a los 16 años. Las mismas macetas rebosantes de geranios en los balcones de hierro forjado, los mismos gatos adormilados en las esquinas, el mismo aroma a azahar y pan recién horneado que siempre le había provocado una mezcla incómoda de ternura y claustrofobia. Era como si el tiempo hubiese decidido que aquel rincón del mundo no merecía la molestia de avanzar. Una vecina que barría su portal la miró pasar descalza, se santiguó como si hubiese visto una aparición y corrió adentro, probablemente a informar a medio barrio de que la nieta de Carmen Aguirre había vuelto hecha un desastre y sin zapatos, que era exactamente el tipo de noticia que en los pueblos pequeños viaja más rápido que la pólvora. Esperanza aceleró el paso, las piedras calientes del empedrado quemándole las plantas de los pies, y dobló la esquina que la separaba de la finca de su abuela con la esperanza desesperada
de llegar antes de que la viese alguien más. La finca estaba deteriorada. La pintura se descascarillaba como piel quemada por el sol. El jardín que la abuela Carmen mantuvo impecable era ahora una selva de hierbajos y la puerta de hierro forjado chirriaba como si protestase por el abandono. Un nudo se le formó en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que visitó a la abuela? ¿Cuándo fue la última vez que le escribió algo más que una carta apresurada entre dos encargos de doña Leonor? «Concéntrate, Esperanza», se regañó, alisándose la falda con manos decididas. Los pies descalzos sobre las piedras del patio, porque ya no tenía ni la armadura de los botines, la hacían sentirse extrañamente vulnerable, como si el pueblo le hubiese arrancado la primera capa de protección nada más llegar. Fue mientras batallaba con la cerradura caprichosa de la puerta principal, descalza, despeinada, con medio sombrero colgando de una horquilla y el orgullo hecho trizas, cuando lo oyó. Un golpeteo rítmico procedente de la propiedad vecina, la finca de los Vázquez. Esperanza se quedó inmóvil, la llave a medio girar. La finca de los Vázquez, el hogar de Sebastián, el niño regordete al que ella atormentaba sin piedad cada verano, el chico de familia humilde al que llamaba gordito, al que hacía llorar con sus burlas porque era una cría cruel que no sabía gestionar lo que sentía. Lo que la desconcertó no fue el recuerdo, sino lo que vio al girarse. La modesta casa había desaparecido. En su lugar se alzaba una finca señorial restaurada con un gusto exquisito. Muros blancos relucientes, ventanas enmarcadas en piedra tallada, un patio visible tras una verja de hierro con detalles que delataban la mano de un artesano experto, y una fuente central cuyo murmullo se oía desde la calle. Un hombre trabajaba en el portón de hierro, de espaldas a ella. Lo primero que notó fue la postura, erguida, confiada, nada del descuido que asociaba con obreros casuales. Los hombros eran anchos bajo una camisa de lino blanco de calidad evidente, con las mangas arremangadas hasta los codos, revelando antebrazos morenos y musculosos que se movían con precisión y fuerza controlada. Esperanza se sorprendió observando cómo los músculos de aquella espalda se contraían bajo la tela pegada por el sudor. Había algo hipnótico en el movimiento rítmico, algo primitivamente masculino que despertó una respuesta en su cuerpo que prefirió no analizar. Sacudió la cabeza irritada consigo misma. ¿Qué demonios estaba haciendo? Ella no era esa clase de mujer. Y entonces, como si hubiese percibido el peso de su mirada, el hombre se giró. Esperanza sintió que el mundo se detenía. Conocía esos ojos, café oscuro, con destellos dorados y una chispa de travesura que había atormentado cada verano de su infancia. Pero ahora pertenecían a un rostro que le robó toda capacidad de pensamiento. La cara redonda de Sebastián Vázquez, no, ahora era don Sebastián de Mendoza y Vázquez, conde de Aljarafe, había sido esculpida por el tiempo en algo devastadoramente masculino. Mandíbula cuadrada y fuerte, definida por una barba corta y recortada que realzaba unos labios curvados siempre en sonrisas provocativas. La nariz, que ella le partió de una pedrada a los 8 años, ahora era perfectamente recta, dándole al rostro una elegancia que jamás existió en la infancia. Pero eran los ojos los que la paralizaron, los mismos ojos traviesos, cargados ahora de una intensidad y madurez que hicieron que algo muy inconveniente le sucediese en la boca del estómago. «¡Santo cielo!», susurró, sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. Sebastián caminó hacia la verja que separaba ambas fincas. Había crecido enormemente. Debía medir al menos 1,80 m, una diferencia abismal respecto al niño rechoncho que recordaba. Los hombros llenaban la camisa por completo, y cuando se detuvo con las manos en las caderas, Esperanza no pudo evitar notar cómo los muslos poderosos estiraban el pantalón de montar. «Vaya, vaya, vaya». La voz la hizo estremecerse, grave, aterciopelada, con un tono profundo que no recordaba del pasado. «Si no es la mismísima Esperanza Aguirre». Sebastián trató de sonar indiferente. Era el tono que usaba para despachar a comerciantes insistentes en el salón de doña Leonor. Pero incluso a sus propios oídos sonó ronca. «¿No vas a decir que te alegras de verme?». Se apoyó en la verja, los músculos flexionándose con el movimiento. «Después de tantos años huyendo de mí», la palabra «huyendo» la golpeó como una bofetada. «Yo no he huido de nadie.
Me fui para construir un futuro, una vida respetable. Algunas personas tenemos ambiciones más grandes que quedarnos atrapadas en aldeas. Sebastián sonrió. Una sonrisa lenta, lobuna, que le contrajo el estómago de una forma nueva. Ambiciones más grandes, repitió, saboreando las palabras. ¿Y cómo te va con esa vida ambiciosa en Madrid, sirviendo a señoras de la nobleza? Había un desafío que no le gustó, como si él supiese que su vida impecable a veces se sentía vacía, mecánica, como si interpretase un papel en lugar de vivir de verdad. Excelentemente, gracias. ¿Y tú? He oído rumores. Conde de Aljarafe, nada menos. Ah, de modo que leías las cartas de tu abuela. La sonrisa se ensanchó. Y yo que creía que te resultábamos irrelevantes. Se detuvo en el límite entre ambas fincas, lo bastante cerca para que ella percibiese su aroma. Jabón de afeitar, agua de colonia con bergamota y algo intensamente personal que hizo estragos en su compostura. Personas tan ocupadas como tú deben tener cosas más relevantes que chismes de pueblo. Necesito entrar, dijo Esperanza. Tengo mucho trabajo. La eficiente señorita Aguirre se inclinó como para compartir un secreto. Pero si necesitas algo, lo que sea, estaré aquí al lado. La forma en que pronunció lo que sea la estremeció. Había una promesa, una insinuación que no estaba lista para descifrar. No voy a necesitar nada, respondió sin convicción. Ya veremos, murmuró él, y Esperanza tuvo la certeza de haber aceptado un desafío sin conocer las reglas del juego. Esperanza pasó la noche entera dando vueltas en la cama de su abuela, culpando al colchón viejo, a los grillos escandalosos y al calor pegajoso de la noche andaluza por su insomnio. Pero cuando el reloj de péndulo del salón dio las 3 de la madrugada y seguía despierta, supo que el problema no era el ambiente, era la imagen persistente de Sebastián de Mendoza, la versión adulta y devastadoramente atractiva de aquel niño, la que se negaba a abandonar su mente. «Ridículo», murmuró en la oscuridad golpeando la almohada. «Es solo Sebastián, el mismo crío fastidioso que metía ranas en mi cesta de costura y escondía lagartijas entre mis libros». Pero no podía engañarse. El hombre que había conocido esa tarde no tenía nada que ver con el niño de su memoria, y la forma en que su cuerpo había reaccionado a su cercanía. Apretó los ojos, tratando de borrar aquella sonrisa lobuna y la voz grave que había hecho cosas imperdonables con su sistema nervioso. A las 7 se levantó decidida a recuperar el control. Se lavó con agua fría del aguamanil, se vistió con su armadura de mujer competente, un vestido de muselina gris perla con cuello alto y mangas largas que siempre la hacía sentir blindada contra el mundo, y se recogió el cabello en un moño tan tirante que casi le estiraba las comisuras de los ojos. Frente al pequeño espejo del tocador, vio a una mujer seria, profesional, inmune a cualquier distracción. «Hoy es día de trabajo», se dijo, pellizcándose las mejillas para darles color. Resolver la herencia, encontrar comprador, volver a Madrid. Necesitaba provisiones. La botica y tienda de don Remigio estaba a 2 calles, y Esperanza decidió ir andando. El aire matutino era fresco, perfumado con azahar y jazmín silvestre, tan distinto al hollín de Madrid que por un instante casi logró relajarse. Casi. La tienda parecía detenida en el tiempo. Estantes abarrotados de frascos con hierbas medicinales, sacos de especias, velas de sebo, jabones de aceite de oliva y un sinfín de productos apilados en un orden que solo su dueño comprendía. Esperanza recorrió los pasillos con su lista mental perfectamente organizada. Café, miel, velas, jabón de lavanda. Todo muy práctico y eficiente. Fue cuando batallaba para alcanzar un frasco de miel de romero en el estante más alto. Maldita fuese su estatura cuando percibió una presencia a su espalda. No oyó pasos, pero algo cambió en el aire. Una alteración en la temperatura. Una energía que hizo que cada vello de su cuerpo se erizase. «¿Necesitas ayuda, pequeñaja?». La voz grave y divertida la paralizó por completo. Cada terminación nerviosa despertó de golpe, como si alguien hubiese encendido 1000 velas dentro de ella. Podía sentir el calor del cuerpo de Sebastián a su espalda, tan cerca que si se inclinase unos centímetros, tocaría el pecho masculino. Yo puedo sola», tartamudeó, odiando su voz fallida e insegura. «Claro que puedes». Había diversión en su tono,
como si supiese exactamente el efecto que provocaba. «Siempre fuiste testaruda». Antes de que pudiese reaccionar, Sebastián se acercó más. Su brazo pasó por encima del hombro de ella para coger el frasco del estante alto. El pecho masculino casi le rozó la espalda y tuvo que agarrarse a la estantería para no tambalearse. Su aroma la envolvió por completo: jabón de romero, agua de colonia con notas de bergamota y sándalo, y algo intensamente personal que le contrajo el estómago de un deseo que jamás admitiría en voz alta. «Listo», murmuró, pero no se alejó. Bajó la cabeza hasta que su boca quedó a escasos centímetros de la oreja de ella, siempre dispuesto a socorrer a una vecina en apuros. La respiración cálida en la piel sensible del cuello hizo que Esperanza temblase visiblemente. Se giró bruscamente para confrontarlo, pero fue un error táctico. Ahora estaba atrapada entre el cuerpo masculino y la estantería, sin escapatoria posible. De cerca era aún más imponente. Tuvo que levantar el rostro para encontrar sus ojos, una diferencia de estatura que nunca existió en la infancia y que la hacía sentirse pequeña y femenina, de un modo que debería resultar ofensivo para una mujer autosuficiente como ella, pero que en cambio despertaba algo profundamente primitivo. Los ojos castaños la estudiaron con una intensidad que la hacía sentirse desnuda, como si él pudiese ver a través de toda su armadura hasta las inseguridades que mantenía escondidas. «Has cambiado», dijo en voz baja, los ojos recorriendo lentamente su rostro, los labios que ella humedeció con la lengua, la curva del cuello donde una vena latía visible, la línea de la clavícula asomando por el escote discreto. «Tú también», logró susurrar con voz ronca. «¿Y cómo me ves ahora, Esperanza?» Apoyó una mano en la estantería junto a su cabeza, sin tocarla, pero estableciendo que no pensaba dejarla ir. «Diferente», susurró, odiando lo vulnerable que sonaba. «¿Diferente cómo?» Se inclinó un poco más. Ahora podía distinguir las pestañas oscuras, la cicatriz nueva sobre la ceja izquierda y los labios curvados en una sonrisa que era puro pecado. «Necesito irme», dijo, pero no se movió. «¿Por qué estás tan nerviosa, Espe?» El apodo de la infancia, dicho con aquella voz grave, hizo que algo líquido y cálido se extendiese por todo su cuerpo. «No estoy nerviosa», mintió. «¿No? Entonces, ¿por qué estrujas ese frasco de miel como si fuese un arma?» Bajó la mirada y descubrió nudillos blancos y dedos tensos. Maldición. ¿Cómo lograba percibir cosas que ni ella misma notaba? Antes de que pudiese replicar, la campanilla de la puerta sonó y don Remigio apareció tras el mostrador. Esperanza aprovechó para escabullirse, pagó con manos temblorosas y salió a la calle como si el diablo la persiguiese. El aire fresco le golpeó el rostro como un bálsamo. Respiró hondo, tratando de calmar el corazón desbocado y la piel que aún hormigueaba. Fue entonces, mientras cruzaba la Plaza Mayor con paso apresurado y la cesta apretada contra el pecho, cuando lo vio. Sebastián estaba de pie junto a la fuente central, pero ya no vestía la camisa de trabajo. Se había cambiado con una rapidez que solo podía explicarse por una cita concertada. Elegante frac azul oscuro que le sentaba como si hubiese sido cortado exclusivamente para él, chaleco de seda color marfil, pantalones de montar impecables y botas de cuero reluciente. El cabello oscuro estaba peinado con un descuido estudiado que resultaba exasperantemente atractivo, pero no fue su aspecto lo que la detuvo en seco. Fue la mujer. Una dama de belleza deslumbrante caminaba a su lado, envuelta en un vestido de muselina lavanda que favorecía una silueta perfecta. Un sombrero con plumas le enmarcaba un rostro de rasgos delicados y ojos azules. Reía de algo que Sebastián acababa de decir, tocándole el brazo con la familiaridad íntima que solo la confianza prolongada permite. Y entonces Sebastián hizo algo que clavó una estaca de hielo directamente en el pecho de Esperanza. Se detuvo, tomó la mano enguantada de la dama con ambas manos y con una reverencia que destilaba galantería, depositó un beso largo y deliberado sobre los nudillos de seda blanca. La mujer sonrió radiante bajo su sombrilla, y él mantuvo la mano entre las suyas unos segundos más de lo necesario, mirándola con una sonrisa que Esperanza conocía íntimamente bien, porque era la misma sonrisa que le había dedicado a ella hacía apenas 20 minutos
en la tienda de don Remigio. Celos, puros, primitivos y racionales. No tenía ningún derecho de sentirlos, pero la golpearon con la fuerza de un carruaje desbocado. ¿Qué le importaba que Sebastián besase las manos de cuanta dama sevillana se cruzase en su camino? Era un conde, soltero, apuesto. Era lógico que tuviese pretendientes, pero le importaba de una forma que la aterrorizó. Fue entonces cuando Sebastián levantó la vista, como alertado por un sexto sentido, y sus miradas se cruzaron a través de la plaza. Lo que vio en sus ojos la desconcertó. No era culpa ni sorpresa, era satisfacción, como si hubiese orquestado toda la escena para que ella la presenciase. Enarcó una ceja con una sonrisa apenas perceptible que decía: «¿Ves? No eres la única que recibe mi atención». Esperanza levantó la barbilla, giró sobre sus talones y se marchó calle abajo con toda la dignidad que pudo reunir. Pero por dentro, algo que llevaba años dormido acababa de despertar rugiendo, y no tenía la menor idea de qué hacer con ello. Aquella noche, contemplando las sombras en el techo, se hizo una promesa. Resolvería la herencia en 3 días, pondría la finca en venta y regresaría a Madrid, donde su vida tenía sentido, donde nadie la hacía perder el control, y donde no existían condes con ojos de pecado y sonrisas diseñadas para robar la razón. Lo que Esperanza no sabía, lo que no podía saber todavía, era que Sebastián de Mendoza y Vázquez, conde de Aljarafe, llevaba 12 años esperando aquel reencuentro, y ahora que la tenía a apenas unos metros, no pensaba dejarla escapar, ni en 3 días, ni en 300. Esperanza pasó los 2 días siguientes tratando desesperadamente de mantener distancia de Sebastián y concentrarse exclusivamente en los asuntos prácticos de la herencia. Se enterró en montañas de documentos amarillentos que encontró en el escritorio de su abuela. Redactó 3 cartas distintas al notario de Sevilla solicitando una cita urgente, e incluso consideró contratar a un administrador de fincas de Madrid para no tener que lidiar personalmente con la venta de la propiedad. Cualquier cosa con tal de evitar más encuentros casuales con el vecino que lograba desestabilizarla con una simple mirada. Pero Sebastián de Mendoza y Vázquez descubrió ya no era el niño que se rendía fácilmente ante sus desplantes. El miércoles por la mañana, Esperanza estaba en el patio trasero evaluando el estado del jardín. Necesitaba calcular cuánto costaría ponerlo presentable para un posible comprador, cuando oyó el inconfundible entrechocar de acero procedente de la finca vecina. Al principio trató de ignorarlo, pero el sonido era constante, rítmico, imposible de descartar. Molesta, caminó hasta el muro bajo de piedra que separaba ambas propiedades, dispuesta a quejarse del horario inadecuado. Apenas eran las 8 de la mañana, por el amor de Dios. Fue entonces cuando lo vio. Sebastián practicaba esgrima en el patio empedrado de su finca, solo, contra un maniquí de madera. Se había quitado el frac y el chaleco, y la camisa de lino blanco estaba completamente abierta, revelando un torso que hizo que la boca de Esperanza se secase al instante. El sol matutino incidía directamente sobre la piel morena, realzando cada músculo, cada línea de definición que no debería existir en un hombre que supuestamente pasaba los días firmando documentos y supervisando obras. El abdomen era una obra de arte de músculos contraídos, con una línea de vello oscuro que descendía hasta perderse en la cintura del pantalón de montar, que estaba peligrosamente bajo en las caderas. Esperanza se agarró al muro para no tambalearse. En sus 12 años viviendo en Madrid, frecuentando salones refinados y conociendo caballeros que se cuidaban, nunca había visto un cuerpo masculino que la afectase de esta forma. Sebastián no tenía la musculatura exagerada de quien vive en los gimnasios de academia militar. Era el cuerpo de un hombre que montaba a caballo cada día, que trabajaba con las manos en sus proyectos de restauración, que usaba la fuerza física como extensión natural de su vida. Era masculinidad pura, sin artificio alguno. El florete cortaba el aire con silbidos precisos. Cada estocada era limpia, controlada, ejecutada con una elegancia que delataba años de instrucción con buenos maestros. Los músculos del brazo se tensaban y relajaban con cada movimiento, y gotas de sudor recorrían el cuello masculino hasta perderse en el vello del pecho. «Buenos días, vecina», dijo sin levantar la mirada del maniquí, pero había una sonrisa en la voz
que indicaba que sabía perfectamente que ella estaba observando. ¿Has dormido bien? El ruido ha despertado a medio barrio, respondió tratando de sonar molesta en lugar de afectada. Su voz, traidora, le salió una octava más aguda de lo habitual. ¿En serio? Sebastián detuvo finalmente la práctica y se giró hacia ella. La mirada que le dedicó fue lenta y apreciativa, recorriéndola de arriba abajo sin disimulo alguno. Esperanza llevaba un vestido de algodón azul claro, ropa sencilla que había traído para estar por casa, pero que de alguna forma se sentía íntima y femenina bajo aquel escrutinio masculino. «Qué lástima, pareces haber dormido poco». Había algo en la forma en que lo dijo que hizo sospechar a Esperanza que él sabía exactamente por qué no había dormido bien. Las 2 noches anteriores habían sido una tortura de pensamientos confusos, memorias del encuentro en la tienda de don Remigio y fantasías que se rehusaba a admitir ni ante sí misma. «Estoy durmiendo perfectamente», mintió. «Me alegro». Se colgó el florete al cinto y caminó hacia el muro, limpiándose el sudor de la frente con el antebrazo. Cada paso era calculado, confiado, como un depredador que no tiene prisa porque sabe que la presa no tiene a dónde huir. La camisa abierta se movía con la brisa, ofreciendo y ocultando aquel torso de una forma que debería ser considerada un acto de crueldad deliberada. «Entonces no te importará si sigo practicando. Tengo un encuentro de esgrima la semana que viene en Sevilla y necesito estar en forma». «Haz lo que te plazca en tu propiedad», respondió, girándose para marcharse. «Esperanza». Su voz la detuvo en el sitio. Cuando se volvió, él se estaba acercando al muro, y ahora podía ver las gotas de sudor que le recorrían el pecho, la forma en que los músculos del abdomen se contraían con cada respiración. «¿Segura de que todo va bien? Te veo tensa». «Estoy perfectamente relajada». «¿De veras?». Se detuvo al otro lado del muro bajo, tan cerca que podría extender la mano y tocar aquel pecho desnudo si quisiera. La idea cruzó su mente antes de que pudiese censurarla. «Porque tus manos están temblando». Esperanza bajó la mirada y descubrió que tenía razón. Sujetaba el borde del muro con tanta fuerza que los nudillos estaban blancos y había un temblor sutil pero visible en los dedos. «Es el café», improvisó. «He tomado demasiado café». «Naturalmente». Sebastián se inclinó sobre el muro, reduciendo aún más la distancia. Esperanza podía sentir el calor emanando de su piel. Podía ver las gotas de sudor recorriendo la línea del cuello hasta la clavícula. O tal vez sea otra cosa. ¿Qué otra cosa? Tal vez sea el hecho de que no puedes dejar de observarme. Su voz era baja, íntima, como si fuese un secreto entre ambos. «Desde el lunes, cada vez que paso junto a la ventana de tu cocina, te veo asomada tras la cortina». Esperanza sintió el rostro arder. «Yo no estaba espiando, estaba observando», completó él, la sonrisa ensanchándose. «Lo sé, y me gusta». «¿Estás delirando?» «Sí». Sebastián apoyó las manos en el muro, los dedos rozando ligeramente los de ella. El contacto fue eléctrico, un calambrazo que le recorrió el brazo entero y le hizo temblar visiblemente. «Entonces, ¿por qué no te alejas?» Esperanza miró sus manos, los dedos largos y callosos de él cubriendo parcialmente los suyos, la piel morena contrastando con la de ella más clara. Debería alejarse, debería entrar en la casa y mantener la distancia segura que se había impuesto. En lugar de eso, se quedó paralizada. «Esperanza», murmuró, inclinándose aún más. Ahora sus rostros estaban a escasos centímetros, separados solo por el muro bajo. «Dime una cosa». «¿Qué?». Apenas logró formar la palabra. «¿Todavía piensas en mí cuando estás sola por las noches?». La pregunta fue tan directa, tan íntima, que sintió que las piernas le flaqueaban, porque la respuesta era sí. Pensaba en él. Pensaba en la sonrisa provocativa, en la voz grave, en el cuerpo que ahora había visto con la camisa abierta y que invadía sus sueños de formas que la hacían despertar jadeando y confundida. «Necesito entrar», logró decir, alejándose bruscamente. «Claro que sí». Su voz la siguió mientras caminaba de regreso a la casa. «¿Pero, Esperanza?». Se volvió en la puerta, contra su mejor juicio. «Esta noche voy a preparar los faroles del jardín para una pequeña recepción que doy mañana. Tendré que encenderlos todos para comprobar que funcionan correctamente». Su sonrisa era pura travesura masculina, por si te apetece observar de nuevo.
Esperanza cerró la puerta con más fuerza de la necesaria, pero no logró ahogar el sonido de la risa grave y satisfecha que llegaba desde el patio vecino. Aquella noche, a pesar de todas sus resoluciones de mantenerse alejada, se encontró de pie junto a la ventana de la cocina, contemplando cómo Sebastián encendía uno a uno los faroles de su jardín. El espacio se veía hermoso bajo la luz dorada, muebles de hierro forjado con cojines de terciopelo, naranjos en macetas de cerámica estratégicamente colocados y un rincón con un violonchelo que alguien debía tocar con frecuencia, a juzgar por el desgaste del arco. «Se ha convertido realmente en un hombre de buen gusto», murmuró para sí misma, impresionada a pesar de su resistencia a admitirlo. Como si hubiese sentido su mirada, Sebastián se volvió hacia su ventana y le dedicó una sonrisa. Luego, con un gesto que hizo que el corazón se le acelerase, levantó una copa de vino en su dirección, como brindando con ella a la distancia. Esperanza se apartó de la ventana con el rostro ardiendo de vergüenza por haber sido sorprendida espiando otra vez. Pero no podía negar la emoción que sentía, la anticipación eléctrica que le recorría el cuerpo como un escalofrío de verano. «¿En qué me estoy metiendo?», susurró en la oscuridad de la cocina. Fuera, el murmullo de la fuente del jardín vecino continuaba su melodía cristalina, y Esperanza supo que aquella sería otra noche larga de pensamientos confusos y deseos que no se atrevía a nombrar. El jueves por la noche, Esperanza cedió finalmente a la curiosidad y espió desde la ventana del salón. El jardín de Sebastián estaba iluminado por decenas de faroles que creaban un ambiente que no habría desentonado en los mejores salones de Madrid. Había una mesa dispuesta con mantel de hilo, candelabros de plata y vajilla fina. Alguien había colocado ramos de jazmín en jarrones de cristal que perfumaban el aire nocturno, y desde algún rincón llegaban las notas suaves de un cuarteto de cuerda. «Realmente sabe recibir», murmuró, impresionada a su pesar. Fue entonces cuando vio a Sebastián salir de la casa, pero no estaba solo. Una mujer rubia y elegante caminaba a su lado, envuelta en un vestido de seda color champán que brillaba bajo la luz de los faroles. Llevaba el cabello recogido con peinetas de nácar, y cuando reía, cosa que hacía con frecuencia ante algo que él decía, la risa era melodiosa, refinada, perfectamente calibrada para resultar encantadora. Esperanza sintió una puñalada en el estómago que le costó varios segundos identificar como lo que era: celos puros y primitivos. La mujer era hermosa de una forma clásica, rasgos delicados, porte aristocrático, gestos suaves y femeninos que delataban una educación esmerada. Se sentó en la silla que Sebastián le acercó con una caballerosidad que le contrajo el pecho, y cuando él se inclinó para susurrarle algo al oído, ella rió de nuevo, tocando el brazo masculino de forma íntima y posesiva. Un hombre de mediana edad que Esperanza no reconoció se unió a ellos, y los tres conversaron animadamente durante horas, pero los ojos de Esperanza no podían apartarse de la rubia, de cómo tocaba a Sebastián con familiaridad, de cómo él le servía el vino con una atención que parecía ir más allá de la cortesía. Se alejó de la ventana como si se hubiese quemado. ¿Qué demonios estaba haciendo? No tenía ningún derecho de sentir celos. Sebastián era un hombre adulto, un conde soltero y próspero. Era perfectamente natural que tuviese una vida social y romántica. Y ella se marchaba en 2 días. No tenía el menor sentido que le importase con quién cenaba aquel hombre, pero le importaba de una forma que la asustaba profundamente. El viernes por la mañana, Esperanza despertó determinada a mantener distancia total y enfocarse en cerrar los últimos asuntos. Tenía cita con el notario local a las 10, y después podría por fin empacar el baúl y regresar a la racionalidad de Madrid. Pero cuando salía de la casa, encontró a Sebastián en la calle, ajustando los herrajes del portón de su finca. Levantó los ojos al verla, y la sonrisa que solía aparecer en su rostro estaba ausente. Había una formalidad en su expresión que no estaba allí los días anteriores. «Buenos días», dijo con cortesía distante. «Buenos días». Esperanza vaciló un instante y decidió que no costaba nada ser civilizada. El jardín anoche estaba precioso. Vi los faroles encendidos. «Gracias». Volvió a concentrarse en el trabajo, claramente desinteresado en prolongar la conversación.
El cambio de actitud la desconcertó. ¿Dónde estaba el Sebastián provocativo de los últimos días? El hombre que la hacía sentir deseada y desafiada al mismo tiempo. Tu invitada quedó contenta. Se odió en el instante en que las palabras salieron de su boca. Sebastián levantó la mirada y esta vez había algo diferente en sus ojos, algo parecido a la decepción. ¿Mi invitada? La dama rubia. De anoche. Ah, se incorporó, limpiándose las manos con un pañuelo. Marina. Es la esposa de don Enrique Salazar, mi socio en el proyecto de restauración de la hacienda de Carmona. Vinieron a cenar para discutir los planos nuevos. Esperanza sintió una oleada de alivio tan intensa que necesitó apoyarse en el portón de su propia finca. Ah, ¿por qué lo preguntas? Sebastián se acercó, y ahora ella reconoció la intensidad familiar en su mirada. ¿Estabas celosa, Esperanza? Por supuesto que no, mintió automáticamente. No. Se detuvo justo frente a ella, lo bastante cerca para sentir el aroma del jabón mezclado con el del café en su aliento. Entonces, ¿por qué estuviste espiando por la ventana toda la noche? Yo no estuve espiando toda la noche. No, porque te vi 3 veces. Sebastián dio un paso más y su voz se volvió más baja, más íntima. La primera vez eran las 8:30, la segunda cerca de las 10, la tercera se inclinó ligeramente. Eran casi las 12 y estabas en la ventana del piso de arriba, la que da directamente a mi jardín. El rostro de Esperanza ardió. ¿Cómo demonios lograba percibir cosas que ni ella misma notaba sobre sí misma? Solo estaba comprobando si la luz de los faroles molestaba para dormir. Naturalmente. Sebastián levantó la mano y por un instante Esperanza pensó que iba a tocarla, pero solo retiró una hoja de naranjo que se había pegado a su cabello. El gesto fue íntimo y cuidadoso, haciendo que el corazón se le disparase. Esperanza, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Depende de la pregunta. ¿Por qué no te has casado? La pregunta la tomó completamente desprevenida. ¿Cómo sabes que no estoy casada? Sin anillo, sin marca de anillo. Y cuando hablas de tu vida en Madrid, jamás mencionas a nadie especial. Sus ojos la estudiaron con curiosidad genuina. Una mujer como tú, inteligente, competente, hermosa, debes tener pretendientes haciendo cola en la puerta de doña Leonor. El elogio la desarmó. Mi posición siempre fue mi prioridad. ¿Siempre? Esperanza pensó en los cortejadores que había tenido a lo largo de los años, oficiales demasiado arrogantes, comerciantes que buscaban una esposa eficiente, caballeros segundones que se intimidaban con su independencia. Ninguno que lograse despertar en ella la pasión que siempre imaginó que existía. Ninguno que la hiciese sentir verdaderamente deseada y al mismo tiempo desafiada. Siempre, repitió, pero la palabra sonó hueca incluso a sus propios oídos. Sebastián la observó en silencio durante un momento largo, como si estuviese evaluando cuánta honestidad podía soportar. Cuando habló, la voz era grave e intensa. Esperanza, aplaza tu viaje. ¿Qué? No te vayas el domingo. Quédate una semana más. Dame una oportunidad real de mostrarte quién soy ahora, de descubrir juntos qué puede llegar a ser esto que hay entre nosotros. Esperanza sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No puedo. Doña Leonor me espera el lunes. Tengo compromisos, responsabilidades. ¿Durante cuánto tiempo vas a usar el trabajo como excusa para no vivir de verdad? La pregunta fue directa, sin rodeos. ¿Durante cuánto tiempo vas a seguir escondiéndote detrás de esa armadura que te has construido? Yo no me escondo detrás de nada. ¿No? Se acercó un paso más y Esperanza pudo sentir el calor de su cuerpo. Entonces demuéstramelo. Quédate. Dame 7 días para mostrarte lo bueno que puede ser dejar de tener tanto miedo a sentir. Esperanza lo miró. Aquel hombre que la conocía mejor de lo que ella se conocía a sí misma, que lograba ver a través de todas sus defensas como si fuesen cristal, sabía que estaba a punto de tomar la decisión más imprudente de su vida. 1 semana, susurró, como si la voz perteneciese a otra persona. 1 semana, confirmó él, y la sonrisa que apareció en su rostro fue triunfante y peligrosa al mismo tiempo. Esperanza se preguntó vagamente cuándo exactamente había perdido el control de la situación. Probablemente en el instante en que aquel hombre se giró en el portón de su finca y ella descubrió que el niño rechoncho de su infancia se había convertido en el ser más perturbadoramente atractivo que había visto jamás.
Le escribiré a doña Leonor esta misma tarde, dijo, tratando de sonar práctica. Le diré que los asuntos de la herencia se han complicado. Perfecto. Sebastián retrocedió un paso, concediéndole espacio para respirar, pero la mirada que le dedicó estaba cargada de una promesa que hizo que el estómago se le contrajese. 7 días, Espe. Si después de eso sigues queriendo marcharte y fingir que no nos conocemos, no volveré a molestarte jamás. Se marchó calle abajo con paso largo y seguro, y Esperanza se quedó de pie junto al portón, con la carta al notario arrugada entre los dedos y la certeza absoluta de que acababa de cambiar el rumbo de su vida. Lo que no sabía, lo que no podía prever, era que aquella semana iba a ser la más turbulenta, reveladora y peligrosamente apasionante de toda su existencia. Esperanza pasó el fin de semana en un estado de agitación constante que no lograba disimular por más que lo intentase. Escribió a doña Leonor inventando una excusa sobre complicaciones burocráticas con la herencia, una carta que le costó 4 borradores porque las manos le temblaban, y ahora se veía atrapada en una semana que prometía ser la más desafiante de su vida adulta. La casa de la abuela, que antes le parecía un refugio temporal y funcional, se había convertido en una especie de campo de batalla donde libraba una guerra silenciosa contra sus propios impulsos. El lunes por la mañana, alguien llamó a la puerta antes de las 8. Cuando Esperanza abrió, aún en bata con el cabello suelto y despeinado por el sueño agitado, encontró a Sebastián impecablemente vestido con un frac de mañana color verde oscuro que realzaba los ojos y un chaleco bordado en tonos marfil que le favorecía los hombros de un modo casi ofensivo. En las manos sostenía una bandeja de plata con 2 tazas de porcelana y una chocolatera humeante, y lucía una sonrisa que hizo que el estómago se le contrajese peligrosamente. «Buenos días, bella durmiente», dijo, y los ojos recorrieron sin prisa la bata de seda que apenas cubría los tobillos de Esperanza. «He traído chocolate de la confitería nueva de la plaza. He pensado que podríamos empezar el día juntos». Esperanza se ciñó la bata con más fuerza alrededor del cuerpo, consciente de cómo debía de verse. Cabello despeinado, rostro sin empolvar, la camisa de dormir visible bajo la seda fina. «Yo no estoy vestida apropiadamente para recibir visitas, y desde luego no debería recibir a un caballero a solas». «Estás perfecta», respondió, y había una sinceridad en la voz que hizo que el corazón se le acelerase. «¿Puedo pasar? ¿O prefieres que espere mientras te pones tu armadura de mujer de la capital?» La provocación suave le arrancó una sonrisa a pesar de sí misma. 5 minutos, dijo, tomando una de las tazas. Los dedos de ambos se tocaron en el proceso, y Esperanza sintió aquella familiar corriente eléctrica. «Puedes esperar en el salón, y que conste que esto es completamente inapropiado». «Lo más interesante suele serlo», respondió él, entrando con la naturalidad de quien se sabe bienvenido a pesar de las protestas. Cuando regresó, vestida con una blusa blanca de encaje y una falda de algodón azul que había encontrado entre las cosas de la abuela, encontró a Sebastián estudiando los objetos del aparador del salón. Sostenía un pequeño retrato en miniatura enmarcado en plata. Ella a los 16 años, pintado por un artista ambulante que pasó por la aldea el último verano que estuvo allí. En la imagen sonreía junto a un rosal del jardín trasero, con una expresión de juventud despreocupada que ya no recordaba haber tenido. «Eras preciosa», dijo sin levantar los ojos del retrato. «Siempre lo fuiste, pero estabas tan enfadada con el mundo por aquel entonces, principalmente conmigo». «Eras imposible», respondió Esperanza, sentándose en el sofá y dejando una distancia prudente entre ambos, siempre inventando formas de irritarme. «Era mi manera de conseguir tu atención». Sebastián dejó el retrato en su sitio y se volvió hacia ella. «Funcionaba, ¿verdad? Funcionaba para ponerme furiosa. Pero me prestabas atención». Se sentó en el sofá, más cerca de lo que a ella le habría gustado, pero no lo bastante para invadir completamente su espacio personal. Era un equilibrio calculado que la mantenía en tensión constante. Y en el fondo, te gustaban las provocaciones. Te gustaba tener a alguien que te desafiase. Esperanza quiso negarlo, pero había una verdad incómoda en sus palabras. En la adolescencia, por mucho que se quejase de las travesuras de Sebastián, secretamente esperaba cada encuentro, cada nueva provocación.
Era como si él fuese la única persona que lograba sacarla de su coraza. ¿Y ahora?, preguntó tomando un sorbo de chocolate para ganar tiempo. ¿Ahora qué? ¿Sigues intentando irritarme? Sebastián se inclinó ligeramente, la mirada fija en su rostro. Ahora estoy intentando seducirte. Es diferente. La honestidad brutal de la respuesta hizo que Esperanza casi se atragantase con el chocolate. Sebastián, ¿qué? Tú has pedido honestidad. Se acercó unos centímetros más y Esperanza pudo sentir el calor emanando del cuerpo masculino. Estoy siendo completamente honesto. Te deseo, Esperanza. Quiero descubrir cómo es besarte, tocarte, hacer que olvides toda esa resistencia obstinada que has construido a mi alrededor. El corazón se le disparó. Ningún hombre le había hablado jamás de esa forma, con tanta certeza, tanta intensidad controlada. Los caballeros de Madrid se escondían detrás de eufemismos corteses y estrategias de cortejo aprobadas por la sociedad. Aquello era distinto. Era perturbador y emocionante a partes iguales. Estás siendo muy directo, logró decir. ¿Preferirías que fingiese sutileza? ¿Que bailase alrededor del asunto como los señoritos de la capital, enviando ramos de flores y billetes cifrados? Había una punta de desafío en su voz. ¿O prefieres la verdad? Esperanza lo estudió. Aquel hombre que lograba leer todas sus señales, que la conocía mejor de lo que debería, que despertaba en ella reacciones que no sabía que fuesen posibles. La verdad, susurró. Entonces aquí está mi verdad entera. Se volvió completamente hacia ella, el cuerpo imponente dominando el espacio entre ambos. No duermo bien desde que regresaste. Me quedo despierto imaginando cómo sería tenerte entre mis brazos, sentir tu cuerpo contra el mío, y sé que tú sientes lo mismo, por mucho que te empeñes en negarlo. Esperanza sintió el rostro arder, pero no pudo desviar la mirada de sus ojos intensos. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque te conozco. Levantó la mano, los dedos casi tocando su rostro, deteniéndose a escasos milímetros de la piel. Porque cuando estoy cerca, tu respiración cambia, tus pupilas se dilatan, te humedeces los labios sin darte cuenta. Su voz descendió hasta convertirse en un susurro íntimo, y porque por las noches, cuando crees que nadie te ve, te quedas en la ventana observándome. Esperanza se sintió desnuda bajo aquella mirada penetrante, como si todas las capas de su armadura hubiesen sido arrancadas una a una sin que se percatase. Eso no significa nada. ¿No? Finalmente le tocó el rostro. Los dedos trazaron la línea de la mandíbula con una delicadeza que la hizo temblar entera. Entonces demuéstramelo. ¿Cómo? Déjame besarte. La sugerencia brotó como un susurro ronco. Si no sientes nada, si realmente te soy indiferente, prometo que dejaré de provocarte. Te dejaré en paz para que termines tus asuntos y te marches. Esperanza sabía que debería decir que no. Un beso lo cambiaría todo. Cruzaría una línea de la que no habría retorno, y la reputación de una mujer soltera besando a un hombre sin carabina era algo que la sociedad no perdonaba fácilmente. Pero los ojos de Sebastián eran hipnóticos. Su mano en el rostro de ella quemaba como fuego, y una parte enterrada de sí misma, una parte que había mantenido cuidadosamente reprimida durante años, quería desesperadamente descubrir qué pasaría si cedía. Un beso, susurró, las palabras escapándosele antes de que pudiese censurarlas. Un beso, confirmó él, acercando su rostro al de ella. Cuando los labios de Sebastián tocaron los suyos, Esperanza sintió como si el mundo hubiese dejado de girar. Fue un beso suave al principio, exploratorio, como si estuviese saboreando cada segundo, pero cuando ella suspiró contra su boca, algo cambió. El beso se profundizó, se volvió más urgente, más posesivo. La mano que le acariciaba el rostro se deslizó hasta la nuca, enredándose en el cabello que se le había soltado del moño. Esperanza se encontró correspondiendo con una pasión que desconocía en sí misma, las manos aferrándose a las solapas del frac, atrayéndolo más cerca. Sebastián emitió un sonido grave contra sus labios, un gruñido bajo, que vibró a través de su cuerpo como una ola de calor líquido. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban. Esperanza miró a Sebastián, los labios enrojecidos por el beso, los ojos oscurecidos de deseo, la respiración irregular,
y supo que acababa de cruzar un punto sin retorno. ¿Todavía crees que no sientes nada?, preguntó él, la voz ronca. Esperanza no pudo responder. No podía mentir. En lugar de eso, se levantó bruscamente del sofá poniendo distancia física entre ambos. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que se oía en toda la casa. «Necesito tiempo para pensar», dijo, la voz temblando ligeramente. «Por supuesto». Sebastián se levantó también, pero no hizo ademán de acercarse. «¿Pero, Esperanza?» «Sí». «No pienses demasiado. A veces la respuesta correcta es la más sencilla». Después de que él se marchase, Esperanza se quedó de pie en medio del salón, los dedos tocando los labios aún sensibles por el beso. Fuera, el canto de los jilgueros en el naranjo del patio sonaba absurdamente alegre, como si el mundo entero celebrase lo que acababa de ocurrir. Por primera vez en su vida, Esperanza Aguirre no estaba segura de nada. Y lo más aterrador era que aquella incertidumbre se sentía más viva que cualquier cosa que hubiese experimentado en 12 años de vida impecable y perfectamente controlada en Madrid. El martes, Esperanza decidió que necesitaba espacio y perspectiva. Pidió prestado el cabriolé de don Remigio, a cambio de la promesa de comprarle medio almacén de velas, y condujo ella misma hasta Écija, donde almorzó sola en una fonda decente y pasó la tarde recorriendo los comercios de telas comprando cosas que no necesitaba, tratando desesperadamente de no pensar en el beso que había volteado su vida del revés. No funcionó. Cada vez que cerraba los ojos, al probar un perfume, al rozar un terciopelo, al sentir el sol en la nuca, su mente reconstruía con una fidelidad exasperante la sensación de los labios de Sebastián sobre los suyos, la presión de su mano en la nuca, el sonido grave que había emitido contra su boca. Aquel sonido, Dios santo, aquel sonido la perseguía como un fantasma. Regresó al caer la tarde, con el cabriolé cargado de paquetes inútiles y el ánimo más revuelto que cuando se marchó. Y entonces, al doblar la esquina de la calle principal, vio el carruaje. Era una berlina negra y reluciente, con un blasón dorado en la portezuela que delataba a una familia de alcurnia. Estaba detenida frente a la finca de Sebastián, con un cochero de librea esperando junto a los caballos. A través de la ventana de la cocina, porque Esperanza ya ni siquiera fingía que no espiaba, vio a Sebastián conversando en el salón con un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable, y una mujer pelirroja deslumbrante que llevaba un vestido de seda verde esmeralda, cuyo escote habría sido considerado escandaloso en cualquier salón de Madrid. La mujer reía con soltura de algo que Sebastián decía, y se inclinaba hacia él con una familiaridad que hizo que el estómago de Esperanza se revolviese. «No me importa», se dijo en voz alta, apartándose de la ventana. «Su vida social no es asunto mío». Pero 5 minutos después, estaba de vuelta junto a la cortina, observando cómo la pelirroja tocaba el brazo de Sebastián al hablar, cómo él le sonreía con esa sonrisa que Esperanza empezaba a considerar propiedad privada, cómo ambos se inclinaban sobre lo que parecían ser unos planos desplegados sobre la mesa, mientras el hombre del traje asentía con aprobación. Fue cuando Sebastián acompañó a los visitantes hasta la berlina y besó la mejilla de la pelirroja en la despedida. Un beso que duró exactamente 3 segundos más de lo que debería entre conocidos formales, cuando Esperanza sintió una rabia irracional apoderarse de ella. ¿Qué derecho tenía aquel hombre de besarla a ella ayer, como si fuese la única mujer del universo, y hoy recibir a otras mujeres en su casa con ese descaro? ¿Qué clase de juego estaba jugando? A las 8 de la noche, cuando llamó a la puerta de Sebastián, con una fuerza innecesaria que probablemente alertó a toda la calle, Esperanza estaba preparada para una batalla. «Buenas noches». Sebastián abrió con expresión de sorpresa genuina. Se había quitado el frac y el chaleco, y la camisa blanca estaba desabrochada en los 3 primeros botones, revelando la base del cuello y el inicio del pecho de una forma que habría distraído a una mujer con menos indignación. «No esperaba verte». «Me imagino que no», respondió entrando sin ser invitada. Cruzó el umbral como un huracán de faldas y rabia contenida. «Estabas ocupado recibiendo visitas». «Ah». Una sonrisa lenta apareció en su rostro. «Me estabas espiando otra vez». «No estaba espiando. Vivo al lado, es imposible no fijarse».
Naturalmente. Sebastián cerró la puerta y se apoyó contra ella, cruzando los brazos de una forma que hizo que los músculos del pecho se marcasen bajo la tela de la camisa. ¿Y qué exactamente te molesta de mis visitas? La pregunta directa la desarmó momentáneamente. No me molesta nada. Solo me ha parecido curioso que me besases ayer y hoy estés recibiendo a otras mujeres. Otras mujeres. Repitió las palabras lentamente, saboreándolas como si fuesen caramelos. ¿Estás celosa, Esperanza? Absolutamente no. La mentira salió demasiado rápida para resultar convincente. ¿No? Se separó de la puerta y caminó hacia ella con pasos lentos, calculados. Esperanza retrocedió por instinto hasta que su espalda tocó la pared del salón. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás tan agitada? No estoy agitada. Sí lo estás. Se detuvo justo frente a ella, las manos apoyadas en la pared a cada lado de su cabeza, encerrándola sin tocarla. Tus mejillas están encendidas, tu respiración está acelerada, y estás estrujando ese ridículo sombrero como si fuese un arma. Esperanza bajó la mirada y descubrió que sostenía el sombrero de paseo con tanta fuerza que las cintas estaban completamente arrugadas. Solo he venido a aclarar unas cosas. ¿Qué cosas? Si realmente estás interesado en mí o si solo te estás divirtiendo. La pregunta brotó más vulnerable de lo que pretendía, y se odió por ello. Sebastián la observó en silencio durante un instante, los ojos oscuros estudiando su rostro con intensidad. ¿Quieres honestidad? Siempre. La mujer que has visto hoy se llama doña Lorena del Río. Es la esposa de don Arturo Cifuentes, mi cliente. Su voz era calmada, factual. Don Arturo busca un arquitecto para restaurar su cortijo cerca de Osuna, y yo estoy diseñando varias propuestas. Vinieron a revisar los planos. Esperanza sintió el rostro arder de vergüenza. ¿Ah? ¿Y el beso que tanto te ha molestado? Se inclinó ligeramente. Ha sido un saludo cortés entre conocidos, nada más. Yo no he dicho que me molestase. No ha hecho falta que lo dijeses. Entonces le tocó el rostro, los dedos trazando la línea de la mandíbula con una suavidad que contrastaba con la intensidad de la mirada. Tus ojos lo han dicho todo. Esperanza cerró los ojos involuntariamente al sentir su caricia. Sebastián, Esperanza, mírame. Cuando abrió los ojos, encontró los de él fijos en su rostro, ardiendo con una sinceridad que la dejó sin aliento. Desde que regresaste, no puedo pensar en nadie más. No quiero a nadie más. Solo a ti. Pero ya ni me conoces. Somos personas diferentes ahora. ¿Lo somos? La mano descendió hasta el cuello de ella, el pulgar acariciando la piel sensible justo debajo de la oreja. Porque cuando te miro, todavía veo a la misma Esperanza valiente y testaruda que me fascinaba de niño. La diferencia es que ahora puedo hacer cosas que un crío de 12 años ni soñaba. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó en un susurro. En lugar de responder con palabras, Sebastián se inclinó y besó su cuello, justo debajo de la oreja. El contacto fue eléctrico, haciendo que Esperanza se estremeciese y dejase escapar un suspiro involuntario que resonó en el silencio del salón. Cosas así, murmuró contra su piel. ¿Y esto? Besó la base del cuello, donde el pulso latía desbocado bajo sus labios. ¿Y esto? Su boca encontró el punto donde el cuello se unía al hombro, donde la tela del vestido dejaba expuesta una franja de piel que él exploró con labios cálidos y lentos. Esperanza se derritió contra la pared, las manos aferrándose a los hombros masculinos para mantenerse en pie. Cada beso encendía un fuego nuevo. Cada roce de aquellos labios contra su piel eliminaba años de contención y prudencia acumulada. Sebastián, susurró, las manos enredándose en su cabello. Di mi nombre otra vez, pidió, la voz ronca de deseo. Me gusta cómo suena en tu boca. Sebastián. Esta vez brotó como un gemido suave que hizo que él levantase el rostro para mirarla con ojos oscurecidos de deseo. Esperanza, si no dejas de mirarme así, voy a besarte otra vez. Y esta vez no va a ser solo un beso. La advertencia debería haberla asustado. En lugar de eso, despertó algo primitivo y necesitado dentro de ella que llevaba años amordazado. Las manos de él se deslizaron por su cintura, atrayéndola más cerca, y Esperanza sintió la firmeza del cuerpo masculino contra el suyo, el calor que atravesaba capas de tela como si no existiesen. Pero en el último instante,
Cuando la situación estaba a punto de descontrolarse, fue ella quien se detuvo. Puso las manos en su pecho, sintiendo el corazón de él latir tan desbocado como el suyo, y lo apartó suavemente. «No puedo», susurró contra sus labios, mientras el cuerpo suplicaba lo contrario. «Todavía no». Sebastián se quedó inmóvil, los ojos cerrados, la mandíbula tensa por el esfuerzo del control. Respiró hondo 1, 2, 3 veces, y entonces, demostrando una paciencia que la sorprendió y la conmovió a partes iguales, simplemente la rodeó con los brazos y la abrazó contra su pecho. Un abrazo firme, protector, sin ninguna exigencia. «Cuando estés lista», murmuró en su cabello, la voz todavía áspera de deseo contenido. «Voy a estar aquí». Se quedaron así durante un tiempo que Esperanza no supo medir, abrazados en el salón a la luz de las velas, con el latido de ambos corazones normalizándose lentamente hasta encontrar un ritmo compartido. Fuera, la noche andaluza envolvía la aldea en su manto de estrellas y azahar, y por primera vez desde que llegó, Esperanza no quiso estar en ningún otro lugar del mundo. Cuando por fin se separaron y ella cruzó el patio de vuelta a la casa de su abuela, con los labios hinchados y la piel del cuello aún ardiendo donde él la había besado, supo con absoluta certeza que 3 días no iban a bastar, ni una semana, ni quizá toda una vida. El miércoles por la mañana, Esperanza despertó con la sensación de que su mundo se había volteado como un reloj de arena. La noche anterior con Sebastián se había desarrollado de una forma que jamás habría imaginado. Besos que la hicieron descubrir sensaciones que creía reservadas a las heroínas de novelas sentimentales. Manos que exploraron territorios prohibidos por encima de las capas de tela. Susurros al oído que hicieron reaccionar a su cuerpo de maneras que pensaba imposibles fuera de la ficción. Ahora, contemplando la luz del amanecer que se filtraba por las contraventanas, los dedos de Esperanza trazaban distraídamente la piel del cuello, donde los labios de Sebastián habían dejado un rastro invisible, pero que ella sentía como si estuviese marcada a fuego. El recuerdo de su voz ronca diciendo, «Cuando estés lista», le provocaba un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura de la habitación. Estaba perdida en estos pensamientos cuando oyó unos golpes en la puerta principal. No era la llamada confiada de Sebastián, que ya reconocía por el ritmo y la impaciencia contenida. Eran golpes mesurados, corteses pero firmes, que delataban a una persona acostumbrada a que le abriesen sin demora. Al abrir, se encontró frente a una mujer de unos 60 años, elegante e impecablemente vestida con un traje de mañana en tonos malva que habría sido apropiado para una recepción en el Palacio Real. El cabello canoso estaba recogido bajo una cofia de encaje de una finura que delataba el precio, y los ojos, del mismo color café que los de Sebastián, con idénticos destellos dorados, la estudiaron con una curiosidad mal disimulada. «Tú debes de ser Esperanza», dijo la mujer con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Soy doña Elena de Mendoza, la madre de Sebastián». Esperanza sintió que el estómago se le contraía. «Señora, es un placer conocerla. Me lo imagino». Doña Elena entró sin esperar invitación, los ojos recorriendo el salón con la evaluación crítica de quien cataloga cada detalle para un informe posterior. «Casa encantadora. Tu abuela tenía muy buen gusto para ser una mujer de su condición». El matiz clasista no pasó desapercibido, pero Esperanza decidió ignorarlo. «¿Le apetece un poco de chocolate? Sería perfecto». Se sentó a la mesa del comedor como si fuese la dueña del lugar, alisándose los guantes con movimientos calculados. «Así podremos charlar con tranquilidad». Mientras Esperanza calentaba el chocolate en la cocina, sintió el peso de la mirada materna en su espalda. Había algo en la presencia de doña Elena que la ponía instintivamente en guardia, como un animal que detecta peligro antes de verlo. «Sebastián me ha contado que os habéis reencontrado», dijo Elena, cuando Esperanza colocó la taza frente a ella. «Qué nostalgia, ¿verdad? Los amiguitos de la infancia encontrándose después de tantos años». «Sí, ha sido, pues, inesperado». «Estoy segura de que sí». Elena probó el chocolate con sorbos delicados, pero los ojos no dejaban de observar a Esperanza. «Mi hijo siempre ha sido demasiado sentimental. Desde niño se apegaba a las personas de forma intensa, impropia de un hombre de su posición, diría yo.
Esperanza no respondió, presintiendo que cualquier cosa que dijese sería usada en su contra. Me ha contado que vives en Madrid, dama de compañía de doña Leonor de Montellano, según tengo entendido. Una posición muy respetable para una joven de tu origen. Elena sonrió, y había algo afilado en la expresión, como una daga envuelta en seda, seguramente con muchas oportunidades esperándote en la capital. Esperanza empezó a comprender hacia dónde se dirigía la conversación. Señora, si hay algo concreto que desee decirme, solo estoy preocupada por mi hijo. Elena dejó la taza en el plato con precisión milimétrica. Verás, querida, Sebastián siempre ha tenido tendencia a involucrarse emocionalmente en exceso, y después de lo que ocurrió con Patricia, la que fue su prometida. Elena observó con satisfacción el impacto que la palabra provocó en el rostro de Esperanza, una dama de excelente familia sevillana, emparentada con los duques de Osuna, perfectamente adecuada para él en posición y en carácter. Estuvieron comprometidos durante 2 años. Ya habían elegido la parroquia, ya se habían publicado las amonestaciones, pero ella comprendió a tiempo que Sebastián jamás podría amarla por completo. Esperanza sintió como si le hubiesen vaciado un cubo de agua helada encima. ¿Por qué no? Porque seguía enamorado de una chiquilla del pasado, una niña que se había marchado a la capital y nunca más dio señales de vida. Los ojos de Elena brillaron con una malicia calculada. Patricia se dio cuenta de que estaba compitiendo contra una fantasía, contra una idealización que ninguna mujer de carne y hueso podía igualar, y fue lo bastante inteligente para romper el compromiso antes de la boda. A Esperanza le costaba respirar. Sebastián jamás le había mencionado una prometida, jamás había hablado de relaciones serias. ¿Cuándo fue eso? Hace 2 años. Él quedó desolado, no por perderla a ella, sino por la confirmación de que no podía seguir adelante. Elena se inclinó hacia Esperanza con expresión compasiva que no engañaba a nadie. «Y ahora regresas tú», precisamente cuando empezaba a recuperarse. «Señora, yo no he venido aquí con intención de hacerle daño a nadie». «Por supuesto que no. Has venido a resolver asuntos prácticos y a regresar a tu vida». Elena se levantó, alisándose la falda. «Y eso es exactamente lo que deberías hacer, por el bien de mi hijo, y, si me permites la franqueza, por el tuyo propio. Porque una cosa es ser la dama de compañía de una señora distinguida, y otra muy distinta es convertirse en la condesa de Aljarafe. La sociedad sevillana no suele ser generosa con las mujeres que ascienden más allá de su cuna». La amenaza velada quedó flotando en el aire como humo de pólvora. Cuando Elena se marchó, Esperanza se quedó sentada a la mesa, con el chocolate enfriándose entre las manos y la mente dando vueltas a una velocidad vertiginosa. Sebastián tuvo una prometida. Estuvo a punto de casarse con otra mujer, y esa mujer lo dejó porque comprendió que él seguía atado al pasado, atado a ella. La revelación debería hacerla sentir especial, deseada. En cambio, despertó una culpa profunda y confusa. ¿Qué derecho tenía de aparecer en su vida después de 12 años y desordenarlo todo otra vez? ¿Qué derecho tenía de despertar sentimientos que él había luchado tanto por superar? Fue en ese estado de turbación, tratando de ahogar los pensamientos con trabajo físico, cuando subió al desván de la casa a revisar los baúles de su abuela. Necesitaba catalogar las pertenencias para la venta, pero lo que encontró entre capas de tela apolillada y cajas de recuerdos la hizo dejar de respirar. Era un retrato en miniatura, pintado sobre marfil con la delicadeza de un artista de verdadero talento. Mostraba a 2 jóvenes de unos 16 años bailando en lo que reconoció como la fiesta patronal de la aldea. Ella llevaba un vestido de flores amarillas y el cabello suelto, adornado con jazmines. Él vestía una camisa blanca de cuadros, demasiado pequeña para un cuerpo que ya empezaba a cambiar. Pero lo que la impactó no fue la ropa, fue la expresión en ambos rostros. Sebastián la miraba como si fuese la única persona en el universo, los ojos brillando de adoración adolescente, sin ningún intento de ocultarlo. Y ella, Esperanza, se vio sonriendo de una forma que no recordaba haber sonreído desde entonces. Era una sonrisa genuina, despreocupada, luminosa, la sonrisa de una muchacha que se sentía completamente aceptada y feliz. Dios mío,
susurró, pasando los dedos sobre la pintura. Estaba enamorada de él. La revelación la golpeó como un rayo. No eran solo provocaciones infantiles, no era simple irritación. Estaba perdidamente enamorada de Sebastián Vázquez y en la confusión de la adolescencia había interpretado aquellos sentimientos como enfado porque eran demasiado intensos para que una chica de 16 años los gestionase. Recordó detalles que había enterrado, cómo el corazón se le disparaba cuando lo veía llegar a la plaza del pueblo, cómo inventaba excusas para pasar por delante de su casa, cómo lloró a escondidas las 2 semanas que él estuvo enfermo de fiebres y no salió de su casa. Había confundido amor con odio porque ambos eran igualmente avasalladores, igualmente aterradores para una niña que no sabía qué hacer con tanta emoción. Apretó el retrato contra el pecho, con los ojos anegados en lágrimas, mientras 12 años de negación se desmoronaban como un castillo de arena bajo la marea. Fue con aquella revelación, aún latiéndole en las sienes, cuando oyó voces procedentes del patio vecino. A través de la ventana del desván, Esperanza vio a Sebastián conversando con una mujer que reconoció al instante por la descripción de doña Elena, aunque jamás la había visto en persona. Patricia. La ex prometida era exactamente como había imaginado que sería. Rubia de una belleza serena y aristocrática, con el tipo de elegancia natural que el dinero antiguo y la buena cuna otorgan sin esfuerzo. Vestía un traje de paseo azul marino que favorecía una silueta esbelta, y hablaba con Sebastián con la intimidad de quien compartió años de relación y planes de futuro. Esperanza no podía oír lo que decían, pero el lenguaje corporal contaba una historia que no necesitaba palabras. Patricia gesticulaba con animación, tocaba el brazo de Sebastián con familiaridad, y cuando él se reía de algo que ella decía, Esperanza sentía cada carcajada como un puñal clavándose en el pecho. Fue cuando Patricia se acercó más a Sebastián, puso las manos enguantadas sobre su pecho y se inclinó como si fuese a besarlo, cuando Esperanza se quebró. Sin pensarlo 2 veces, bajó las escaleras del desván a toda prisa, cruzó el patio trasero y saltó el muro bajo que separaba ambas fincas con una agilidad que habría escandalizado a doña Leonor. Llegó al jardín de Sebastián en el preciso instante en que él se apartaba de Patricia esquivando el beso. Esperanza. La sorpresa en su rostro era genuina. No esperaba... Espero no estar interrumpiendo nada, dijo, la voz más fría de lo que pretendía, el vestido manchado de polvo del desván y el cabello medio suelto por la carrera. Patricia se volvió para estudiar a Esperanza con una curiosidad glacial. Era más alta de lo que parecía desde la ventana y de cerca sus ojos azules tenían la dureza del zafiro. Así que esta es la famosa Esperanza, dijo con una sonrisa que no contenía ni una gota de simpatía. La chiquilla de la gobernanta que hizo que mi prometido me dejase plantada ante toda la buena sociedad de Sevilla. Patricia, advirtió Sebastián, pero ella continuó. No, déjame hablar. Patricia se acercó a Esperanza, y aún con el porte altivo de quien ha nacido en cuna de seda, tuvo que alzar ligeramente la barbilla para encararla. ¿Tienes idea de lo que provocaste? 2 años de compromiso, 2 años invirtiendo en un hombre que jamás pudo amarme, porque estaba obsesionado con una fantasía de adolescencia. Una niña que ni siquiera pertenecía a su mundo. Esperanza sintió el rostro arder de rabia y culpa entrelazadas. Yo no pedí que me recordase. Ni siquiera sabía que todavía pensaba en mí. Por supuesto que lo sabías. Los ojos de Patricia centellearon. Las mujeres como tú siempre saben el efecto que causan. Siempre saben cómo dejar a los hombres hechizados con promesas que nunca cumplen. Ya basta, Patricia. Sebastián se interpuso entre las 2 mujeres, la voz baja pero peligrosa, cargada de una autoridad que no admitía réplica. Esperanza no tiene nada que ver con que lo nuestro terminase. ¿Ah, no? Patricia rió, pero era un sonido sin humor, cortante como cristal roto. ¿Entonces me explicas por qué jamás pudiste decirme que me amabas? ¿Por qué en las contadas ocasiones en que me besabas, yo sentía que estabas pensando en otra persona? Esperanza sintió como si le hubiesen dado una bofetada. La intimidad implícita en las palabras de Patricia, las contadas ocasiones en que me besabas, despertó en ella unos celos primitivos e irracionales que la avergonzaron y la consumieron a partes iguales.
La besaste, le dijo a Sebastián antes de poder contenerse. Estuviste prometido con ella y la besaste. Esperanza, contesta, ¿besabas a tu prometida? Sebastián se pasó la mano por el cabello, visiblemente incómodo. Éramos adultos en una relación formal. Por supuesto que sí. Esperanza sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse y odió su propia vulnerabilidad. Se suponía que era una mujer fuerte, independiente, una mujer que no lloraba por hombres. Y ahora ella regresa 2 años después, ¿para qué? ¿Para intentar reconquistarte? He venido a cerrar un capítulo, respondió Patricia antes de que Sebastián pudiese abrir la boca, a decir todo lo que necesitaba decir y seguir adelante de una vez. Pero también he venido a advertirte de algo. ¿De qué? Sebastián está obsesionado contigo. Las palabras cayeron como gotas de veneno. Es una fijación enfermiza que ha alimentado durante 12 años. Y las obsesiones así jamás conducen a relaciones sanas. Conducen a la idealización, a la decepción y al resentimiento. Cada palabra fue una puñalada certera, porque había verdad en ellas. Una verdad que Esperanza no quería enfrentar, pero que se le clavaba en las entrañas. ¿Tiene razón?, preguntó directamente a Sebastián, girándose hacia él. ¿Eso es lo que soy para ti? ¿Una obsesión? ¿Una fantasía que has idealizado tanto tiempo que has olvidado que soy una persona real, con defectos reales? No. La respuesta fue inmediata, pero Esperanza detectó una vacilación fugaz en sus ojos, una sombra de duda que la aterró. ¿No? Se acercó, el pecho subiendo y bajando con respiración irregular. Entonces dime algo, Sebastián. Dime un defecto mío, algo que te moleste de mí, algo real e imperfecto sobre quién soy hoy, no sobre la niña que recuerdas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los pájaros del jardín callaron. Hasta la fuente pareció contener el aliento. Eso pensaba. Las lágrimas rodaron finalmente por el rostro de Esperanza, calientes y furiosas. Estás enamorado de un recuerdo, de una versión idealizada de mí que no existe. Esperanza, no es así. ¿No? Limpió las lágrimas con rabia, con el dorso de la mano. Entonces demuéstralo. Deja de tratarme como si fuese perfecta. Deja de actuar como si yo fuese la respuesta a todos tus problemas. Mírame como realmente soy. Una mujer de 28 años, controladora, testaruda, que a veces es cruel cuando tiene miedo, que humilló a un niño inocente durante años porque no sabía lidiar con lo que sentía. Mírame, Sebastián. Realmente mírame. Sebastián la contempló durante un momento largo, procesando cada palabra. Luego habló, y su voz sonó diferente, más grave, sin adornos. ¿Quieres que enumere tus defectos? Muy bien. Dio un paso hacia ella, ignorando por completo la presencia de Patricia. Eres controladora hasta la obsesión. Necesitas planificar cada detalle de tu vida porque te aterroriza que te pillen desprevenida. Utilizas el trabajo como excusa para no comprometerte emocionalmente con nadie. Y cuando estás asustada, atacas primero para protegerte, aunque eso hiera a las personas que se preocupan por ti. Esperanza se sintió desnuda, expuesta hasta los huesos. Cada palabra era un bisturí que cortaba con precisión quirúrgica capas y capas de armadura. ¿Y aún así me quieres? Precisamente por eso. Sebastián le tocó el rostro, limpiando las lágrimas con los pulgares. Sus manos temblaban ligeramente, y aquella vulnerabilidad en un hombre tan fuerte hizo que algo se rompiese dentro de ella. Porque todos esos defectos son parte de quien eres. No me enamoré de una fantasía, Esperanza. Me enamoré de una niña valiente y testaruda que creció y se convirtió en una mujer valiente y testaruda, con todas las imperfecciones que eso incluye. Esperanza lo miró, aquel hombre que la conocía mejor de lo que ella se conocía a sí misma, que podía ver sus defectos y aún así elegir quedarse, que temblaba al tocarle el rostro como si ella fuese lo más valioso y lo más frágil del mundo. Patricia tiene razón en algo, susurró. Esto entre nosotros es demasiado intenso, demasiado aterrador. Lo sé. Sebastián apoyó la frente en la de ella. Pero quizá eso es exactamente lo que lo hace verdadero. Detrás de ellos, Patricia observó la escena en silencio durante unos instantes. Luego, sin una palabra más, se giró y caminó hacia la berlina que la esperaba en la calle. El chasquido de la portezuela al cerrarse sonó como el punto final de un capítulo que por fin
había terminado de escribirse. Esperanza y Sebastián se quedaron solos en el jardín, frente con frente, con el perfume de los jazmines envolviéndolos como un pacto silencioso. Ella sentía el calor de sus manos en su rostro, la firmeza de su frente contra la suya, el latido de su corazón tan cercano que casi podía confundirlo con el propio. «Tengo miedo», confesó en un hilo de voz. «Yo también», respondió él, «pero tengo más miedo de dejarte marchar otra vez sin haber averiguado si esto es real». Tascantis, después de la confrontación con Patricia, Esperanza se encerró en el dormitorio de su abuela y pasó toda la noche sin dormir, mirando al techo mientras las sombras de la luna se desplazaban lentamente por las paredes encaladas. Las palabras de la exprometida resonaban en su mente como el badajo de una campana que nadie logra silenciar. ¿Tienes idea de lo que provocaste? 2 años invirtiendo en un hombre que jamás pudo amarme porque estaba obsesionado con una fantasía de adolescencia. ¿Sería cierto? ¿Sebastián estaba realmente enamorado de ella o de una versión idealizada que había creado en su memoria durante 12 años de separación? ¿Y ella misma? ¿Se estaba enamorando del hombre real en que se había convertido o de la nostalgia de un primer amor que nunca tuvo oportunidad de desarrollarse? Se levantó antes del amanecer con una decisión tomada. Necesitaba marcharse. No por cobardía, sino porque necesitaba distancia para pensar con claridad, lejos de la intensidad magnética que Sebastián ejercía sobre ella. Necesitaba regresar a Madrid, a su vida real, y decidir con la cabeza fría si estaba dispuesta a arriesgar todo lo que había construido por un amor que podía ser verdadero o podía ser simplemente una ilusión poderosa, alimentada por la nostalgia. Estaba guardando sus pertenencias en el baúl de viaje, doblando cada prenda con la precisión obsesiva que siempre aplicaba cuando estaba nerviosa, cuando oyó unos golpes suaves en la puerta. Supo que era Sebastián antes de abrir. Reconocía ya el ritmo particular de sus nudillos, la paciencia contenida en la espera, la forma en que el silencio entre los golpes se cargaba de una presencia que sentía a través de la madera. «¿Estás huyendo otra vez?», dijo cuando abrió la puerta. No era una pregunta. Llevaba un frac oscuro sin chaleco, la camisa desabrochada en el cuello, como si se hubiese vestido a toda prisa al verla por la ventana haciendo el equipaje. El cabello estaba despeinado y tenía ojeras que delataban que él tampoco había dormido. «Estoy siendo sensata», respondió, pero no pudo mirarlo a los ojos. «Mentira». Sebastián empujó suavemente la puerta y entró, cerrándola tras de sí. «¿Tienes miedo?». «Por supuesto que tengo miedo». La explosión salió más fuerte de lo que pretendía y la voz reverberó en las paredes del salón vacío. «¿No lo entiendes? Toda mi vida está en Madrid. Mi posición con doña Leonor, mi reputación, mis ahorros, las relaciones que he cultivado durante 12 años, todo lo que he construido desde que me marché de aquí con 16 años y una maleta de cartón». «¿Y qué?». La simplicidad de la pregunta la desarmó. «¿Cómo que y qué? ¿Y qué si todo está en Madrid?». Sebastián se acercó pero mantuvo una distancia respetuosa, como si supiese que un solo paso en falso la haría cerrarse como una ostra. «¿Eso significa que eres feliz allí?». Esperanza abrió la boca para responder que sí, pero las palabras no salieron, porque no era verdad. Tenía éxito en Madrid, tenía reconocimiento profesional, tenía una vida cómoda para una mujer de su condición. Pero felicidad. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió verdaderamente feliz? ¿Cuándo fue la última vez que sonrió como la muchacha de aquel retrato del desván? «Mira, Esperanza, no voy a pedirte que abandones tu vida por mí», continuó Sebastián, la voz baja y sincera. «Pero necesito que seas honesta contigo misma sobre lo que esa vida significa realmente para ti. Significa independencia. Significa que no necesito depender de nadie. ¿Y significa soledad?». Dio un paso más. ¿Significa llegar cada noche a una habitación vacía? ¿Significa pasar los domingos organizando la correspondencia de doña Leonor porque no tienes nada más que hacer? Cada palabra era una puñalada certera. Esperanza sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas porque tenía razón. Su vida en Madrid era exactamente eso: solitaria, eficiente, rellenada con trabajo para no tener tiempo de pensar en lo que faltaba. Organizada hasta el último segundo,
para no dejar ni un resquicio por donde se colase el silencio. «¿Pero qué pasa si no funciona entre nosotros?», susurró. «¿Qué pasa si es solo atracción? Si descubrimos que no tenemos nada en común aparte de los recuerdos de la infancia? ¿Y qué pasa si funciona?». Sebastián finalmente se acercó lo suficiente para tocarle el rostro. Los dedos le rozaron la mejilla con una delicadeza que contrastaba con la urgencia de su mirada. «¿Qué pasa si descubrimos que somos exactamente lo que el otro necesitaba encontrar?». Esperanza cerró los ojos al sentir su caricia. Aquella familiar corriente eléctrica le recorrió el cuerpo entero, encendiendo cada terminación nerviosa con una intensidad que ya no podía seguir negando. «Tengo mucho miedo de salir herida». «Lo sé, yo también». Su voz era un susurro áspero. «Pero tengo más miedo de pasar el resto de mi vida preguntándome qué habría pasado». Abrió los ojos y se encontró perdida en aquella mirada que la conocía mejor que cualquier espejo. «Sebastián, dame un mes». La voz estaba cargada de una urgencia contenida que le erizó la piel. «Un mes para descubrir si esto es real. Puedes escribir a doña Leonor, explicarle la situación. Si es la mujer sensata que dicen, entenderá que los asuntos de una herencia pueden complicarse. Y si al cabo de un mes quieres marcharte, te llevaré yo mismo a Madrid en mi mejor carruaje y no volveré a retenerte. Y si ya no queremos seguir después de un mes, entonces al menos sabremos que lo intentamos». Se inclinó, apoyando la frente en la de ella. Esperanza sintió el calor de su respiración, el roce de su nariz contra la suya, la proximidad de sus labios. «Esperanza, te quiero. No a la niña que fuiste, sino a la mujer en que te has convertido, con todos los defectos, miedos y complicaciones que eso incluye. Y si me das una oportunidad, voy a pasarme el resto de mis días demostrándotelo». A Esperanza le dio un vuelco el corazón al oír aquellas palabras. Nadie se las había dicho antes. Ningún hombre la había mirado jamás con esa mezcla de vulnerabilidad y certeza, como si ella fuese simultáneamente su mayor debilidad y su mayor fortaleza. «¿Me quieres?», repitió, necesitando oírlo otra vez. «Te quiero», confirmó. «Te quiero desde los 12 años, y voy a quererte hasta que me quede sin aliento, si me dejas». Esperanza miró a aquel hombre que la conocía mejor de lo que ella se conocía a sí misma, que leía cada una de sus inseguridades y aún así elegía quedarse de pie frente a ella, temblando ligeramente con el corazón en la mano. Luego miró el baúl a medio hacer sobre la cama, la vida organizada y segura que estaba lista para retomar en Madrid. Y por primera vez en su vida adulta, eligió el riesgo. «Un mes», susurró. «Un mes», confirmó él. El beso que vino después no fue como los anteriores. No hubo urgencia ni fuego descontrolado. Fue un beso lento, profundo, cargado de una ternura que hizo que algo dentro de Esperanza se derrumbase definitivamente. Todas las murallas que había construido durante 12 años, piedra a piedra, con disciplina y miedo, se desplomaron en un instante, y lo que quedó debajo no fue debilidad, fue alivio. Un alivio inmenso, como quitarse un corsé que llevaba demasiado tiempo apretado. Cuando se separaron, Sebastián le sostuvo el rostro entre las manos y la miró con una expresión que ella guardó en la memoria, como se guarda una miniatura en un relicario, con reverencia y con la certeza de que jamás se cansaría de contemplarla. «Le escribiré a doña Leonor esta tarde», dijo Esperanza, y su propia voz le sonó diferente, más ligera, más joven. «¿Estás segura?» «Por primera vez en mi vida», respondió, «estoy segura de algo que no puedo controlar, y es aterrador y perfecto al mismo tiempo». Sebastián sonrió, y Esperanza reconoció en aquella sonrisa algo que llevaba 12 años buscando sin saberlo. La sensación de estar exactamente donde debía estar. El mes se convirtió en 3, los 3 en 6. Los 6 se extendieron hacia un horizonte que Esperanza dejó de intentar calcular porque, por primera vez, descubrió que no planificarlo todo resultaba extrañamente liberador. Los primeros días fueron una negociación constante entre dos personas que habían aprendido a vivir solas y ahora tenían que aprender a existir en la órbita del otro. Discutieron sobre cosas absurdas: dónde colocar los muebles que Esperanza rescató de la casa de su abuela, si el desayuno debía tomarse en el patio interior o en la cocina, si la colección de planos arquitectónicos de Sebastián
Podía o no invadir el salón que ella había convertido en su estudio de trabajo. Él dejaba las botas de montar en medio del pasillo. Ella reorganizaba su escritorio cuando él no estaba. Él invitaba a cenar a medio pueblo sin avisarla con antelación. Ella escribía listas de tareas que pegaba en la puerta de la cocina con una disciplina que él encontraba simultáneamente exasperante y adorable. Pero también hubo noches en las que la tensión acumulada durante semanas de roces calculados, miradas cargadas y besos robados en los rincones del jardín, finalmente se desbordó como un río que revienta su cauce. La primera vez fue en el dormitorio de Sebastián, con las ventanas abiertas al aire tibio de una noche de junio y el aroma de los jazmines colándose entre las cortinas de lino. Esperanza recordaría siempre la forma en que él la miró cuando le desabrochó el primer botón del camisón, con una mezcla de reverencia y hambre que la hizo sentir simultáneamente sagrada y deseada, frágil y poderosa. Sebastián la exploró con la paciencia de un hombre que llevaba 12 años soñando con aquel momento y no tenía ninguna prisa en terminarlo. Las manos callosas recorrieron cada curva, como si estuviese trazando los planos de la obra más importante de su vida, la línea de la clavícula, la pendiente de la cintura, el territorio secreto de la cadera donde la piel era más suave y más sensible. Cada caricia era una pregunta, cada beso una respuesta, y cuando finalmente se unieron, Esperanza descubrió que existía una diferencia abismal entre el deseo que había conocido con otros hombres y lo que sentía con Sebastián. Aquello no era solo cuerpo contra cuerpo, era reconocimiento. Era la sensación vertiginosa de estar exactamente donde siempre debió haber estado. Se movieron juntos con un ritmo que parecía imposible entre dos personas que aún se estaban descubriendo, pero que al mismo tiempo se conocían desde siempre. Esperanza se aferró a sus hombros cuando la intensidad amenazó con deshacerla, y él le susurró su nombre al oído como si fuese una oración, una promesa, un conjuro que los mantenía anclados el uno al otro mientras el resto del mundo dejaba de existir. Después, tumbados entre sábanas revueltas con las piernas entrelazadas y la respiración normalizándose poco a poco, Sebastián le besó la frente y murmuró: «Llevo 12 años imaginando esto. La realidad es infinitamente mejor». Esperanza rió, una risa suave, íntima, de esas que solo nacen en la oscuridad compartida, y le pasó los dedos por la cicatriz de la ceja. ¿Sabes qué es lo más absurdo? Que podríamos haber tenido esto hace años si yo no hubiese sido tan cobarde. No eras cobarde. Eras joven y estabas asustada. Hay una diferencia. La misma diferencia que entre una testaruda y una idiota. Exacto. Sonrió contra su pelo, y ella le dio un golpe suave en el pecho que terminó convirtiéndose en una caricia y luego en algo más, porque descubrieron que la segunda vez fue aún mejor que la primera. Doña Leonor, lejos de escandalizarse, envió una carta pragmática deseándole suerte y pidiéndole que le recomendase una sustituta competente, porque buenas secretarias no crecen en los árboles, querida, por mucho que te hayas enamorado de un conde. Esperanza mantuvo una correspondencia frecuente con ella y aceptó gestionar desde la distancia algunos encargos especiales. No era abandono, era transformación. Doña Elena fue el obstáculo más difícil. Las cenas en la finca de Sebastián con su madre presente eran campos de batalla silenciosos donde los comentarios envenenados sobre la hija de la gobernanta volaban como flechas detrás de sonrisas corteses. Pero Esperanza, que había sobrevivido a los salones más crueles de Madrid, organizando eventos para aristócratas que la miraban por encima del hombro, no se dejaba amedrentar. Y poco a poco, con una mezcla de paciencia, competencia innegable y la negativa absoluta a bajar la mirada, fue ganando un respeto que doña Elena jamás admitiría en voz alta, pero que se manifestaba en detalles sutiles: una taza de chocolate servida sin que la pidiese, un buenos días que sonaba casi cálido, una pregunta sobre su opinión en asuntos del hogar que antes no habría tolerado de alguien de su condición. Sebastián expandió su estudio de arquitectura con proyectos que atraían clientes desde Sevilla y Córdoba. Esperanza descubrió que sus habilidades de organización, gestión de correspondencia y trato social eran tan valiosas fuera de un salón madrileño como dentro de él.
y comenzó a encargarse de la administración del estudio con una eficiencia que hizo que los ingresos se duplicasen en 4 meses. Eran una sociedad. Él creaba, ella organizaba, él soñaba, ella ejecutaba. Se complementaban con una naturalidad que ambos encontraban milagrosa y que sus vecinos encontraban terriblemente entretenida. Fue una mañana de octubre, mientras observaba a Sebastián preparar chocolate caliente en la cocina que habían reformado juntos, descalzo en mangas de camisa, el cabello despeinado, tarareando desafinadamente una copla andaluza, cuando Esperanza supo con absoluta certeza lo que quería. Sebastián, cásate conmigo. La cuchara de madera se detuvo a medio camino de la chocolatera. Sebastián se volvió lentamente, con una expresión que Esperanza habría pagado una fortuna por pintar, mezcla de asombro, incredulidad y una alegría tan cruda que le transformó el rostro entero. «¿Qué has dicho?» «Cásate conmigo», repitió más firme. «Sé que la tradición dicta que deberías pedirlo tú, y que un conde debería casarse con alguien de mejor cuna, y que tu madre probablemente sufrirá un síncope. Pero nunca he sido muy tradicional. Esperanza», parecía estar luchando por formar palabras coherentes. «Quiero que seas mi marido. Quiero hacer votos delante de todos. Quiero llevar un anillo que me recuerde cada día que te elegí y que tú me elegiste a mí, con todo lo que eso implica». Le sostuvo la mirada, y su voz no tembló. «Entonces, ¿vas a casarte conmigo o no?» En lugar de contestar con palabras, Sebastián cruzó la cocina en 2 zancadas, la levantó en vilo y la besó con una intensidad que volcó la chocolatera, salpicó la pared y provocó un desastre del que ninguno de los dos se ocupó hasta mucho más tarde. «¿Es un sí?», preguntó cuando recuperó el aliento. «Es un sí a todo», respondió, girándola en el aire, hasta que ella rió con una carcajada que retumbó en las paredes de la cocina. «Sí a casarme contigo, sí a construir una vida juntos, sí a envejecer a tu lado, sí a aguantar tus listas pegadas en todas las puertas de la casa, sí a todo lo que venga». Se casaron en el jardín de la finca que había pertenecido a la abuela Carmen, bajo el naranjo que Sebastián plantó en el lugar del viejo limonero que se cayó durante una tormenta. Esperanza llevó un vestido sencillo pero elegante, de seda color marfil con bordados de azahar, elegido no para impresionar a la sociedad sevillana, que de todos modos murmuraría durante semanas sobre el conde que se casó con la hija de su gobernanta, sino para hacer que Sebastián la mirase exactamente como la estaba mirando en aquel momento, como si fuese la mujer más hermosa que hubiese visto jamás, y la única que deseaba ver por el resto de su existencia. El juez leyó los votos. Esperanza prometió amarlo en la salud y en la enfermedad, en los días fáciles y en los difíciles, en las discusiones sobre muebles y en las reconciliaciones nocturnas. Sebastián prometió lo mismo y añadió en voz baja, solo para ella, «Y prometo no volver a dejar las botas en el pasillo». Ella se rió con los ojos llenos de lágrimas, y el juez tosió discretamente para recordarles que había un protocolo que seguir. Los declaró marido y mujer, y cuando Sebastián la besó, con toda la certeza de un hombre que había esperado aquel momento durante la mitad de su vida, Esperanza supo que algunas historias de amor eran demasiado obstinadas para que el tiempo las borrase. A veces, el primer amor también era el último. Solo hacía falta tener el coraje de dejar de huir y permitir que te alcanzase. Aquella noche, en el dormitorio que ahora era de ambos, con la ventana abierta al perfume de los naranjos y las risas lejanas de los últimos invitados despidiéndose en la calle, Sebastián le acarició el pelo y susurró, «¿Te arrepientes de algo?». Esperanza pensó en Madrid, en doña Leonor, en la vida ordenada y segura que dejó atrás. Pensó en la maleta que casi hizo aquella mañana de viernes y en lo cerca que estuvo de cometer el mayor error de su vida. «De nada», respondió, «excepto de haber tardado tanto». Él sonrió, aquella sonrisa lenta que la enamoró la primera tarde frente al portón de hierro, y la atrajo hacia sí. Fuera, el naranjo del jardín se mecía con la brisa nocturna, y la luna llena bañaba de plata los tejados blancos de Villa de los Naranjos, como si el mundo entero estuviese de acuerdo en que algunas cosas, simplemente, estaban destinadas a ocurrir.